Marcus, vamos a visitar la iglesia primero, sugirió suavemente Simona. El esposo miró a su esposa y sonrió. Llevaban 9 años de matrimonio y durante todo ese tiempo habían soñado con tener un hijo. Habían visitado a muchos médicos, se habían sometido a pruebas donde pudieran. Habían hecho todo lo posible, pero todo había sido en vano. Simona había sufrido mucho y a menudo lloraba. Marcus la instaba a considerar la opción de adoptar un niño del orfanato, pero su esposa se oponía. ¿Qué tipo de mujer soy si no puedo tener un hijo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué vine a este mundo?, preguntaba amargamente. Luego, escuchó en algún lugar que valía la pena ir a la iglesia, pedirle a Dios un hijo, y ella oró varias veces. Gradualmente se calmó, dejó de pensar en el niño, y un mes después se enteraron de que Simona estaba embarazada. El bebé nació sano, y aunque ya tiene 1 año, Simona sigue yendo a la iglesia. Está bien, iremos, querida, dijo Marcus, aceptando. Simona le sonrió cariñosamente a su esposo. Después del nacimiento del niño, comenzaron a tratarse aún mejor, como si el bebé los hubiera unido aún más, fortaleciendo su vínculo. Cuando llegaron a la iglesia, Simona se apresuró a entrar mientras Marcus se quedaba en el coche. No siempre la acompañaba a su esposa a la iglesia. Él creía en Dios, pero consideraba que ir a la iglesia debía ser motivado por una necesidad espiritual. Hoy no sentía esa necesidad. Su esposa desapareció tras las imponentes puertas mientras él observaba perezosamente lo que sucedía a su alrededor. De la iglesia salió una mujer vestida de negro y se secó las lágrimas, aparentemente había perdido a alguien. Detrás de ella salió una familia, un hombre, una mujer y un niño pequeño. Sonreían, tal vez también habían venido a expresar gratitud por el hijo tan esperado. Marcus decidió dar un paseo. Dio la vuelta a la iglesia y vio un banco donde estaba sentado un hombre con ropa sucia. Llevaba un abrigo largo bajo el cual sobresalían unas piernas calzadas con zapatillas sucias que alguna vez fueron blancas. Su rostro estaba oculto tras una barba y llevaba un gorro negro en la cabeza. Aparentemente, el hombre era un indigente. Junto a él había un pequeño carrito cargado con trapos y probablemente mantas. En su mano sostenía un vaso de plástico en el que los transeúntes arrojaban monedas. El hombre se sentaba en silencio, sin molestar a la gente, y muchos pasaban de largo, ni siquiera notándolo, solo ocasionalmente alguien le arrojaba un par de monedas. Marcus observaba atentamente. Normalmente ignoraba a los sin techo, pensaba que habían elegido esa vida por sí mismos. Incluso de la situación más difícil hay una salida, solo hay que encontrarla, reflexionaba. Pero después del nacimiento de su hijo, la actitud de Marcus hacia las personas sin hogar cambió, y ocasionalmente les daba limosna. Observando al vagabundo, notó como una mujer que pasaba junto a él dejaba un billete de papel en su vaso. El vagabundo le sonrió, aunque su sonrisa parecía triste. La mujer se fue sin prestarle atención, y el vagabundo sacó cuidadosamente el billete del vaso, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo. Marcus se fijó en sus dedos, largos, recordaban a los de un pianista. Quizás en algún momento ese hombre fue alguien importante. ¿Qué podría haber sucedido para que terminara en la calle? Marcus sacó un billete de su billetera y se acercó al mendigo para dejarlo en su vaso. Estaba a punto de irse cuando escuchó una voz profunda detrás de él. Eres muy generoso, nunca antes había recibido tanto dinero. Estoy muy agradecido contigo. Y créeme, gastaré esta cantidad con prudencia. Gracias a ti, podré permitirme comer durante toda una semana. Hay una pequeña tienda a unas cuadras de aquí, la mujer que atiende ahí es amable, nunca me mira con desdén. Podré comprar comida todos los días. Y tal vez me alcance incluso para más de una semana. Gracias a ti, que Dios te bendiga. Marcus se volvió hacia él, le sorprendió la voz inusual de este hombre. A Marcus le pareció que había escuchado esa voz en algún lugar antes. No tenía intención de hablar con el mendigo, pero algo le hizo preguntar. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la calle? El mendigo se sorprendió de que este hombre bien vestido le estuviera hablando, y respondió. Ya son 3 años, pero antes vivía en el sótano de una casa abandonada. Luego me descubrieron, me echaron de allí y pusieron un gran candado en la puerta. Ahora no puedo encontrar refugio, duermo donde puedo. Todavía no me he congelado hasta la muerte, lo cual es extraño en mi situación, pero sería mejor si ya me hubiera ido al más allá. Marcus miraba al hombre con fascinación.
¿Por qué su voz le recordaba a alguien? Sin embargo, no podía entender quién exactamente. Quería escuchar una y otra vez esa voz, así que hizo otra pregunta. ¿Por qué no tiene usted un hogar? ¿Qué le sucedió? El mendigo miró fijamente al desconocido. No creo que te interese conocer mi historia. Muchas personas terminan en la calle, pasan por diferentes situaciones. Todo es tan impredecible, puedes ser un exitoso médico y luego, en un instante, perderlo todo. Durante años te consideran un destacado doctor, y luego de repente te conviertes en un enemigo y un vacío para todos. Y no hay ni una sola alma que te trate humanamente. ¿Acaso esta historia difiere mucho de las que podrían contarte otros sin hogar? Cada uno tiene su propia desgracia que lo llevó a tocar fondo. El corazón de Marcus empezó a latir más rápido, reconoció esa voz, la había escuchado por última vez hace 10 años. Pero en ese momento, se prometió a sí mismo que nunca la olvidaría. Usted era cirujano, dijo el hombre en voz baja. El doctor levantó bruscamente la cabeza y lo miró atentamente, luego asintió. Me sorprende que alguien me haya reconocido. Alguna vez fui cirujano, pero todo eso es pasado. Ahora no soy nadie. Marcus observaba en silencio al hombre. Hace 10 años, ese doctor le salvó la vida. Marcus estuvo al borde de la muerte, los médicos no diagnosticaron correctamente a tiempo. Tenía apendicitis, pero no lo operaron a tiempo. Desarrolló peritonitis. Los médicos decían que no tenía posibilidades, y solo el doctor Pablo se atrevió a operarlo. Lo sacó de la muerte. Antes y después de la operación, el cirujano repetía que todo iba a salir bien. Vas a vivir mucho y serás feliz, chico, y harás muchas buenas acciones. Vas a vivir, no te dejaré ir. Solo tienes que luchar, chico, luchar, le decía el médico. Marcus sobrevivió, le extirparon una pequeña parte del intestino, pero estaba vivo. Y se prometió a sí mismo que nunca olvidaría al cirujano que le salvó la vida. Señor, usted me salvó la vida. Lo recuerdo, reconocí su voz, susurró, asombrado. El mendigo bajó la cabeza y murmuró. Me alegra haber sido útil en algún momento, pero ahora ya no puedo ayudarte en nada. ¿Qué le pasó? ¿Por qué terminó en la calle? Marcus se acercó al hombre y se agachó, mirándolo fijamente. La gente alrededor estaba sorprendida de ver a un hombre elegantemente vestido hablando cortésmente con un sin techo, pero para Marcus, en ese momento, solo existía el doctor. El ex cirujano compartió su historia. Todo en su vida parecía próspero, un trabajo prestigioso, pacientes agradecidos, un salario elevado. Pero luego ocurrió un accidente, donde Pablo fue el culpable. Fallecieron su esposa y su hija, y la esposa de Pablo era la hija de un hombre influyente y rico en la ciudad. El padre de la fallecida no perdonó al yerno por la pérdida de su única hija y lo despojó de todo lo que tenía. Además, Pablo también perdió su profesión. Sobreviviendo al accidente, sufrió graves daños en las manos. Numerosas operaciones no tuvieron éxito, y Pablo ya no pudo ejercer la cirugía. Desde entonces, cayó en lo más profundo. Perdiendo su familia y trabajo, también se quedó sin coche, hogar y amigos. Todos lo rechazaron, y no tenía parientes. Estaba solo en este mundo, y así es como terminó en la calle. Simplemente fue borrado de la memoria, desapareció por completo. Lo único que le quedaba era su pasaporte, que guardaba con cuidado, pero no lo necesitaba. Marcus pasó la mano por su rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas. La gente observaba esta escena inusual, un hombre de negocios se inclinaba ante un sin techo y lloraba desconsoladamente. Pablo terminó su relato, suspiró y sonrió ligeramente. Te agradezco por tu compasión. Pero tu bondad solo me recordó lo que intentaba olvidar. Permíteme volver a mis preocupaciones. Te deseo lo mejor. Me alegra haber podido salvar tu vida. Significa que no fue en vano. Mi nombre es Marcus. Doctor, hay muchas personas que le deben la vida. Estoy seguro de ello, y le prometo que no dejaré esto así. No puedo dejarlo aquí, encontraré una solución, se lo prometo. Y usted prométame que estará aquí mañana. Solo necesito pensar qué hacer, y mañana volveré. El doctor miró sorprendido a Marcus. Te recuerdo, pero todo esto no tiene sentido. Cuando te salvé la vida, sabía que podría hacerlo. Pero no estás obligado a ayudarme. Me merezco este destino,
Por mi culpa murieron mi esposa y mi hija. No tengo lugar entre la gente común. No lo merezco. Está equivocado, no tiene la culpa de nada. Fue solo una coincidencia. Deme la certeza de que estará aquí mañana. El doctor simplemente asintió, frunciendo el ceño. Marcus extendió su mano hacia él, y el doctor la estrechó con timidez. El hombre se levantó y se dirigió hacia su coche. Allí ya estaba Simona, quien miraba sorprendida a su esposo. «Querido, ¿qué pasó? ¿Por qué estabas hablando con ese hombre? ¿Te dijo algo malo?» Marcus se apresuró a tranquilizar a su esposa. «Simona, es el médico que me salvó. ¿Recuerdas que te hablé de él?» Simona jadeó y se cubrió la boca con la mano. «¿Por qué está en la calle? ¿Qué le pasó? ¿Necesita ayuda? Dios mío, esto es tan horrible. Súbete al coche, te contaré todo en el camino a casa, y quiero hablar contigo. Se me ocurrió una idea. Estaré encantado si me apoyas», dijo él. Marcus le contó a su esposa todos los detalles, y ella escuchó atentamente, secándose las lágrimas de su rostro. Y cuando él compartió su idea con ella lo apoyó sin dudarlo, lo que le llenó de una alegría indescriptible. Al día siguiente, el hombre volvió a aparecer cerca de la iglesia. Pablo estaba sentado en el mismo lugar, encorvado. Era evidente que el frío se colaba a través de su ropa y lo calaba hasta los huesos. Marcus conversó largo rato con él. Pablo no estaba de acuerdo con su propuesta, pero él insistió. Finalmente, el doctor cedió, y lágrimas brillaron en sus ojos. Marcus lo llevó en su coche y se lo llevó. Las personas que observaban la situación miraban con sorpresa el automóvil alejándose. ¿Por qué este hombre se llevó a este mendigo? ¿Quién es él? Pero todas esas preguntas quedaron sin respuesta. Marcus acogió a Pablo en su casa. Lo instaló en su pequeño apartamento, dejado por su abuela. El apartamento había estado vacío durante mucho tiempo. Marcus no podía explicar por qué no lo había vendido. Ahora era el refugio del doctor. Marcus lo ayudó a recuperar sus documentos y le proporcionó un lugar para vivir. Cuidaba de él y lo apoyaba financieramente hasta que Pablo encontrara trabajo. El trabajo era modesto y poco remunerado, pero el hombre se desenvolvía bien. Trabajaba en una guardería, desempeñando diversas funciones, como guardia de seguridad, jardinero, conserje. Pero le gustaba. Disfrutaba pasando tiempo con los niños, contándoles historias interesantes y escuchando sus risas. Todos los empleados de la guardería lo respetaban por su amabilidad y humanidad. No lo molestaban, se comunicaban con él de manera amigable y cortés. Cada uno aquí sentía que Pablo era un hombre inteligente y sabio. Nadie le preguntaba sobre su vida pasada, pero todos entendían que tenía su propio secreto. Marcus estaba feliz de poder ayudar a alguien que una vez lo había salvado. Pablo lo trataba como a su propio hijo. También estaba agradecido al destino por haberle dado una oportunidad tan extraordinaria, volver a ser alguien importante y necesario para alguien más.